Bienvenidos a la segunda sesión de entrevistas que hemos organizado en conjunto con el Núcleo Milenio en Desarrollo Social de SOC. El objetivo de esta entrevista es abrir la discusión desde las ciencias sociales y las áreas de la salud mental a los problemas y efectos que trae la pandemia mundial originada por el COVID-19. Todos los jueves, a las 5:30, realizaremos entrevistas a investigadores e investigadoras del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, y del Núcleo Milenio en Desarrollo Social de SOC. Hasta el 11 de junio tenemos programadas las entrevistas. El día de hoy vamos a conversar con Esteban Puentes, doctor en Economía por la Universidad de Chicago y actualmente investigador y director alterno del Núcleo Milenio de Desarrollo Social y profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. También es director académico del doctorado en Economía y del magíster en Economía de la misma universidad y miembro del directorio de la Sociedad de Economía de Chile. Ha sido consultor para el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros. Bienvenido, Esteban. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la iniciativa. Hoy hablaremos de los efectos en el mercado laboral que ha dejado la pandemia a partir del COVID-19. Más adelante abriremos el micrófono para que hagan preguntas del público y si alguien está interesado en preguntar puede escribir por el chat para abrir su micrófono. Bueno, Esteban, luego del estallido social, que comenzó en octubre del año pasado, se esperaban consecuencias adversas para el empleo. No obstante, las cifras no lo reflejaron así. De hecho, según la encuesta de ocupación y desocupación del Centro de Microdatos, la tasa de desempleo en el Gran Santiago en diciembre de 2019 fue de un 8,8%. En tanto, la última cifra de desempleo entregada por el INE para el trimestre de diciembre de 2019 a enero de 2020 fue de 7,8%, un punto porcentual menos. Hoy estamos en medio de una crisis sanitaria que no solo se vive en Chile, sino también en el mundo. ¿Cómo se ve el escenario en el mercado laboral en los próximos meses? ¿Y qué deberíamos esperar respecto al desempleo? ¿Qué sectores son los más afectados? Bueno, efectivamente, después del estallido social se esperaba importante aumento en el desempleo. Eh, Muchos economistas dijeron que íbamos a estar sobre el 10%, había bastante preocupación. Y pasó algo, eso no ocurrió, como tú bien mencionas, el desempleo no aumentó en esa magnitud, aumentó un poco, lo cual era esperable que el desempleo aumentara, digamos, dadas las condiciones, dadas los problemas, hubo toque de queda, paralización de actividad, etcétera. Entonces, era esperable que el desempleo pudiera aumentar, no a los niveles que se temían. Eh, y algo interesante que ocurrió, y que un poco va a importar ahora también, que tiene que ver con en qué momento vamos a quedar en desempleo. En el caso de estallido social, que partió en octubre, donde más ruido hubo, quizás en octubre, noviembre, para poder saber los efectos en el desempleo, tuvimos que esperar encuestas que se empezaron a entregar información en enero. En la encuesta del Centro de Microdatos o la encuesta del INE. La encuesta del INE ahora está, la última encuesta del INE, la encuesta del año pasado, el mes pasado es la que permite de alguna forma medir y tener estas cifras que tú mencionas sobre cuál es el nivel de desempleo post-estallido. Y ahora tenemos una situación similar para saber cuál es el efecto sobre el desempleo, que todos pensamos que va a ser importante. El tema es de datos. ¿Cuándo vamos a saber exactamente el número de la tasa de desempleo, la pérdida de empleo, la baja en salario eventualmente? Y eso nos vamos a demorar en saber. Hasta ahora, de alguna forma, el único dato, por llamarlo de alguna forma, que tenemos, son las filas que hay en la AFC para retirar los subsidios de desempleo. Pero eso no es un número. Eh, es de esperar de que por lo menos esa información esté disponible en algún momento. Hay una regularidad entre esa información. Eh, También hay esa información, esos datos no están pensados en tener en medir el desempleo en Chile, en parte porque son solo el sector formal, en parte porque tienen un proceso de validación y se demoran por lo menos un mes en tener esa información.
Entonces, nos vamos a demorar en saber qué es lo que nos sirve un poco de comparación, o que hemos visto y hemos leído respecto a comparación al efecto que puede tener el desempleo. Lo que ocurre en Estados Unidos. Estados Unidos lleva 3 medidas cada semana en que las solicitudes de beneficios del empleo han aumentado en forma increíble, nunca antes vista en la historia de Estados Unidos. Y van 3 semanas seguidas. 3 millones, 6 millones, 6 millones de personas eh, pidiendo solicitudes de beneficios de desempleo. Esos son números muy, muy, muy grandes. Es de esperar, en Chile probablemente esos números van a ser en proporcional similares, entonces podemos esperar que el desempleo esté sobre el 10% absolutamente, pero nos vamos a demorar un poco en saber. Eso va a ser así, además un tema de cómo levantar los datos. Si uno toma encuestas en medio de esta cuarentena o distanciamiento social, cómo levantamos información. Están los datos administrativos que tienen su tiempo. Hay todo un desafío ahí de cómo vamos a tener esa información, cómo levantar esos datos. Y puede haber un efecto en desempleo, que uno sospeche que va a existir, o sea, van a perder puestos de trabajo, pero también puede haber un efecto en los salarios, que las personas que queden trabajando van a hacerlo con salarios más bajos. Eso es lo que hay algunos datos para Estados Unidos, para Inglaterra, que muestran que efectivamente un porcentaje importante de la población, más del 50%, que mantiene el empleo, lo hace con salarios más bajos. Entonces, no solo un efecto en la tasa de desempleo, también en los salarios de las personas que se quedan trabajando. Y estos efectos no son parejos, afectan más a quienes tienen menos niveles de calificación, que son las personas que tienen en general menos posibilidades también de hacer teletrabajo, por ejemplo. Entonces, quienes tienen menos niveles de calificación, quienes tienen menos niveles de salarios, son los que están más expuestos a perder su empleo, son los que no pueden hacer teletrabajo y son los que tienen, dado que no pueden hacer teletrabajo, tienen mayor probabilidad de contaminarse, entonces de contagiarse. Es un escenario bastante sombrío el que se avecina, eh, y probablemente va a tener un efecto muy grande por varios meses y la recuperación va a depender básicamente de lo que hagamos en políticas públicas. Sobre eh, qué sectores son los más afectados, bueno, en el cortísimo plazo los sectores más afectados van a ser los que tienen más restricciones hoy en día. Comercio, restaurantes, hotelería, el sector turismo, básicamente no se puede hacer turismo, y esto ya venía, el sector turismo ya venía con efectos desde el estallido, pero finalmente son todos los sectores los que se van a ver afectados. Eso es inevitable, pero en el más corto plazo, eh, comercio, restaurantes, hoteles, restaurantes pueden, depende de cuál es la reconversión que pueden hacer a entrega de comida, pero todos esos sectores van a ser altamente, eh, van a sufrir las consecuencias de forma inmediata, ya las están sufriendo, pero el resto de los sectores de la economía también. O sea, construcción, que no ha parado, también va a tener efectos, sector financiero, como los bancos también van a sufrir efectos por distintos motivos, por distintos lados, digamos, pero los efectos de la economía van a ser amplios, bastante, bastante amplios. Creo que eso responde la primera pregunta. No sé si es que quedó algo pendiente en eso. No, muy bien. Justamente sobre el proyecto de protección al empleo, haciendo uso del seguro de cesantía, ¿de qué manera este podría ayudar como a mitigar el aumento del desempleo? Hay las medidas que están tomando los países, esta medida que tú mencionas respecto a Chile, lo importante es tratar de mantener la relación empleado-empleador. ¿Qué significa eso? Que no ocurra un despido. Eh, y eso se logra, no es fácil de lograr en estas condiciones. Y lo que, de alguna forma, lo que hay que hacer es tratar de mantener esa relación. Y esta solución, este proyecto, permite en alguna medida eso. Lo permite para el sector formal, ¿cierto? Que una parte
trabajo en Chile, una parte más importante del sector informal, que no estaba en ese proyecto, que recién ayer hubo un anuncio del gobierno respecto de cuánto dinero se iba a destinar al sector informal. Entonces, respecto al sector formal, lo importante es mantener esa relación empleador-empleado, tratar de mantener ese vínculo. Eso se logra subsidiando desde el Estado el salario, algún porcentaje del salario de los trabajadores, y también ayudando si es que es necesario a estas empresas, también estas pequeñas, medianas empresas, las que van a sufrir problemas de liquidez de funcionamiento, como este restaurante que ya no puede atender, para poder seguir funcionando aquí a 2, 3 meses más, cuando salgamos de esta situación lentamente. Ese restaurante requiere que alguien lo ayude a pagar los deudas y requiere que alguien lo ayude a cumplir con sus obligaciones financieras que tiene. Y eso es lo que cuesta, y eso es lo que de alguna forma trata de hacer este proyecto para el sector formal. El problema está en el sector informal. Y la ventaja de hacer esto, además de no romper y tratar de mantener la productividad, la producción que el restaurante siga funcionando, es que además permite que los trabajadores se queden en su casa, que eso es súper importante para disminuir la probabilidad de contagio. Y eso, digamos, hay un motivo de salud pública y económica de tener este subsidio y mantener eh, no afectar el desempleo y no afectar las relaciones contractuales y productivas que se producen entre empleador y empleado. Entonces, es un paso importante, pero probablemente hay bastante más que se pueda hacer. Otra cosa que quería mencionar, una de las características de este proyecto que ya se aprobó, tiene que ver cómo se financia, ¿cierto? Y es un tema eh, muy importante porque tal como está la ley, y como se aprobó el proyecto, el uso de los fondos primero viene de los fondos del seguro de cesantía, que tienen estos dos componentes, el componente individual y el componente solidario, que es un fondo común. Entonces, siempre lo que se hizo fue que se agotaran primero los fondos de componente individual y no los del componente solidario, del fondo común. La estrategia, que eso se hizo porque se estimaba que para trabajadores de más altos ingresos, lo que se quería era no subsidiar a estos trabajadores de alto ingreso a través del fondo solidario, sino que hacer que ellos ocuparan sus fondos individuales, que es donde efectivamente los trabajadores de más alto ingreso son los que tienen empleos más estables y han acumulado en sus fondos individuales mayor cantidad de dinero comparado a trabajadores de menos ingresos. Eso se intentó y por eso hay una suerte de focalización quizás de los recursos que se pretende hacer ahí. El problema o cuál es la contraparte de eso es que es más probable que pierdan empleos los trabajadores de menores ingresos, de menores calificación. Entonces, esos son los trabajadores que es más probable que pierdan su empleo, son los trabajadores que van a agotar su fondo individual, eh, que les va a costar más encontrar trabajo eventualmente, pueden tener menor probabilidad de encontrar un trabajo. Entonces, tal como estaba diseñado, ese diseño perjudicaba, y va a perjudicar probablemente, según lo que vamos a ver después de los datos, a los trabajadores de más bajo ingreso, porque se van a consumir sus ahorros individuales, eh, y quizá ahí la forma de hacerlo era más bien recurrir siempre al fondo común, no al uso de los fondos individuales, o algún porcentaje de cada cosa. Pero ahora se pueden estar agotando se pueden agotar los fondos individuales de los trabajadores que después los pueden necesitar igual, que son los que más rotan y que tienen eh, mayor desempleo. Y sobre los trabajadores independientes, ¿cuáles serían los nuevos conflictos que surgen a partir de la pandemia en sí? ¿Y de qué manera, o sea, qué soluciones o qué se podría proponer como alternativas para solucionarlo? Sí, ahí los trabajos independientes son una lista más compleja. Porque, claro, lo que hizo el gobierno, lo que hablábamos del proyecto ya aprobado, es el uso del seguro de cesantía, que también Estados Unidos está yendo por ese camino. Pero eso
conversábamos para el trabajo formal. ¿Qué pasa con el trabajo informal o independiente? No caben, y lo que intentó hacer primero el gobierno fue dar un bono por apoyado eh, en el seguro básico. Y resulta que en los montos que estaba entregando el gobierno son muy bajos. De nuevo, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que se quiere lograr aquí? Aquí se quiere lograr dos cosas. Uno, que los trabajadores se queden en su hogar, y dos, que ojalá los negocios, trabajo independiente pueda seguir funcionando una vez que se retome la actividad más normal, se normalice esto a poco. Eso se logra con ingresos más altos. No se logra los montos de ingresos que había comprometido en su principio el gobierno. Eh, si yo tengo trabajo independiente, que cómo encontrar un trabajo independiente no es tan fácil, y ahí hay que recurrir quizás a cruces de base de datos, y que, por ejemplo, trabajadores o familias que declaren en los registros de hogares que tiene el gobierno, declaren trabajo independiente o que no declaren impuestos en los últimos 2 años, no sé. Hay que tener algún criterio para encontrar un trabajador independiente. El tener esos trabajos independientes hay que asegurarle un monto de ingreso eh, más, mucho más de lo que ofreció el gobierno, que eran montos 50.000 pesos, 60.000 pesos, que no son suficientes para que estos trabajadores se queden en su hogar. No van a poder subsistir, pagar las cuentas que tienen que pagar con esos montos de subsidio al final. Y aquí hay que subsidiar, no queda otra. Y ese subsidio, la ventaja que tiene es que permite, eh, ojalá, mantener alguna actividad productiva, pero si no, que los trabajadores o que las personas se queden en su hogar, disminuyendo la probabilidad de contagio. Entonces, lo que en un primer momento el gobierno prometió era insuficiente, era claramente insuficiente para lograr eso. Todavía queda entender, no sé si últimamente, en las últimas 2 horas, el gobierno ha dado más detalles sobre cómo va a operar el nuevo fondo para trabajo independiente. Hay algo más de recursos, pero el punto es cómo se va a implementar. Y hay que pensarlo, hay que dar una vuelta de, por lo menos entregar, hay una propuesta por ahí, Cristóbal Otero decía 210.000 pesos. Ahí hay que establecer un monto más alto del que está proponiendo hoy en día el gobierno. Eso es súper importante para que los trabajadores puedan quedarse en su hogar. Y en ese sentido, ¿debe el Estado endeudarse y cómo se endeudaría en el caso de hacerlo? ¿Cómo explicarnos un poco más cómo funcionaría? Aquí es, efectivamente, estas son altamente extraordinarias. O sea, una pandemia, última pandemia de hace la gripe española, y una situación muy, 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 muy particular, muy especial, que pone en riesgo la salud de las personas, que pone en riesgo muchas personas, que puede tener una nivel de mortalidad muy, muy grande. Entonces, como son situaciones especiales y en principio pasajeras, o sea, uno espera que esto dure 3 años, uno espera que ojalá dure lo menos posible. Podría durar 3 meses, hay que tener de saber que efectivamente cuánto va a durar, pero en principio es una situación relativamente pasajera. Entonces, se requiere un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo que uno no haría en otras circunstancias. Eso significa que hay que endeudarse, o sea, que el gobierno tiene que gastar puntos del PIB, puntos del Producto Interno Bruto, que tienen que ser muy altos, que tienen que ser 5%, 10% del PIB, hay que ser atrevido en esto, pensando que es un gasto de una vez, de alguna forma, y que lo que se busca es poder hacer la transición y finalmente que la economía no sufra tanto, lo cual a largo plazo puede hacer más rápida la recuperación. Eh, y eso significa, los cálculos que entregó en el primer anuncio del gobierno confundían un poco lo que era el gasto que efectivamente iba a desembolsar el gobierno con lo que era el desplazar ciertas obligaciones, como desplazar en 6 meses el pago del IVA. Entonces, claro, ahí hay dineros que se comprometen o hay un apoyo a los microemprendedores, pero ese apoyo es eh, diferir, diferir el pago de algo.
Entonces, eso se contabilizaba como aporte del PIB, pero lo que hay que pensar es en transferencias directas, y esto es casi como implementar un ingreso básico universal, o casi universal, que permita a los hogares estar relativamente tranquilos, dadas todas las consideraciones del caso, relativamente tranquilos, entregar un subsidio a todo evento, de alguna forma, y que permita de nuevo a los hogares hacer una transición eh, lo menos compleja posible. Eso es realmente difícil, es un territorio nuevo, y hay que desembolsar mucho dinero. Eh, ¿Eso cómo se financia? Bueno, hay distintas propuestas. Puede ser deuda del gobierno, bonos que puedan hacer. Hay una propuesta también de un impuesto de la riqueza, un impuesto temporal a la riqueza, que plantearon Manuel Sáez y Gabriel Zuckman en su momento, un impuesto europeo a la riqueza, que también puede ser una forma de hacer una redistribución. eh, pero y que, bueno, como te comentaba, con nivel de riqueza, con nivel de ingreso, siempre estos shocks afectan más a las personas de más bajos ingresos. Entonces, es esperable que quienes tienen más altos ingresos y mayor nivel de riqueza son los que tengan que hacer un sacrificio adicional para poder financiar esto. La gracia de tener este impuesto por un momento es que efectivamente no carga tan al Estado en sus obligaciones en el futuro, en tener que emitir estos bonos que tienen que pagar de alguna forma en algún momento. Todos los gobiernos van a tener que hacer eso. Entonces, hay formas de hacerlo. Bueno, hay que ser creativo, hay que aventurarse, y hay que hacerlo porque se juega la vida y la vida de muchas personas, y además, debería ser más fácil la recuperación económica después. Y sobre eso, el efecto o sea, el impuesto a la riqueza que mencionaste, ¿es factible realmente de hacer en Chile hoy? Los impuestos de riqueza siempre tienen algún problema de cómo se implementan, ¿cierto? Eh, Ahora, si es por un periodo corto, quizás es un poco más fácil de implementar, porque el tema de los impuestos de riqueza es uno de sus problemas es cómo capturar esa riqueza, cómo evitar los incentivos perversos que puede generar ese impuesto de riqueza, además de lo que insistían Sáez y Zuckman en su propuesta, es que este impuesto para ellos decían tiene que ser a nivel de toda Europa, ¿cierto? Porque efectivamente uno puede mover los dineros de un lugar a otro, entonces hay todo un tema de cómo encontrar esa riqueza. Probablemente se requiere una coordinación pa- em, mayor para hacer esto, pero que no sea permanente, quizás lo hace un poquito más fácil, o hace que tenga una probabilidad de éxito mayor. Eh, pero de nuevo, son ideas que se han planteado y que se tienen que evaluar. Digamos, hay distintas formas de, de enfrentar esta epidemia. Hay que hacer eh, o algo distinto, se puede intentar algo distinto, quizás hay que hacer. Algo distinto hay que hacer en términos de los montos que se van a gastar. Probablemente Chile va a tener un déficit en sus cuentas por algún tiempo, pero es completamente razonable que eso sea. Y hay que buscar soluciones que sean novedosas. Entonces, aquí no, hay que buscar soluciones tanto en el gasto como en la recaudación. Y hay que pensar todo eso, hay que plantearlo. Eh, es importante. Genial, entonces nos quedamos con que hay que endeudarse. El Estado tiene que endeudarse. Tiene que endeudarse. Sí, tiene que gastar. Tiene que gastar mucho más de lo que ha gastado, y de las restricciones que se ha autoimpuesto. Esta es una situación extraordinaria y tiene que gastar mucho más de lo que hasta ahora está pensando en gastar. Y probablemente así tiene que ser. O sea, y eso es lo que ayuda después, no, ayuda a mantener a la población sana o con menos riesgo de contagiarse, y también permite después una recuperación más rápida. Esa es la lógica. Entonces, es cierto,
hay una deuda que después hay que pagar, como si no son deudas, tienen que pagar la deuda, eh, pero se gana haciendo teniendo esos niveles de deuda. Em, ¿Te parece que ahora abramos el espacio a preguntas de los asistentes? Sí, por supuesto. Si alguno tiene una pregunta, puede hacerla a través del chat y le abriremos el micrófono. Estoy buscando el chat. No hay preguntas del público, así que voy a aprovechar de hacerte una última pregunta. Em, de las medidas anunciadas por el presidente, tanto la primera parte de las medidas como la segunda anunciada ayer, ¿qué opinas de ellas? Y han sido súper fuertemente criticadas, entonces, ¿por qué serían insuficientes según las críticas que se le han hecho? Sí, las principales críticas que yo he visto tienen que ver, en principio fue este apoyo a los informales. Es una parte importante del trabajo en Chile, puede ser el 30% del trabajo en Chile, y son personas que en general tienen eh, es trabajo vulnerable, por decirlo, y los montos eran muy bajos, entonces, y yo creo que eso era verdad, los montos eran muy bajos. Todavía siguen siendo, si no existe una certeza eh, respecto a cómo se va a hacer con el segundo anuncio. Los montos tienen que ser más altos, y eso significa gastar más dinero. Eh, Había un tema también para el sector informal los montos tienen que ser más altos, para el sector formal es de donde se obtienen esos fondos, si es que con el sector, con el seguro de cesantía, la cotización individual o con el fondo común. Y también el fondo individual, que generalmente lo ocupan son los trabajadores de más bajo ingreso, de más baja calificación. Entonces, es riesgoso ocupar esos fondos, sin tener un plan de cómo gastar después cómo aumentar el fondo solidario, que es el fondo común. Entonces, eh, habían, habían temas de los montos, del esquema en que se estaban financiando estas medidas, de cómo algunas medidas implicaban dinero, pero eran pagar más tarde ciertas obligaciones y no necesariamente subsidio o transferencia a los hogares, que es lo que probablemente que hay que hacer. Eh, entonces yo creo que algo más se trató de hacer, se quiere hacer con las empresas, en el anuncio de ayer, hay una inyección de recursos a la empresa, no las más grandes, que se dejaron afuera las más grandes, pero eso ayuda también porque hay que mantener, son los dos sectores los que hay que mantener, pero a los hogares hay que darle mayor seguridad. Eso tiene que ser así, para poder disminuir, para que puedan quedarse y cumplir con el quedarse en la casa, realmente. Creo que hay Eh, algunas preguntas. sí, No sé tenemos si varias tú preguntas, de las... hecho. Luis nos pregunta, relacionado al estallido social, dice, me gustaría consultar por evidencia de problemas en la economía que traería un proceso constituyente. El proceso constituyente, hay alguna investigación, no mucha. ¿El proceso constituyente podría tener efecto en la economía? Es una pregunta, ¿cierto? Si es que efectivamente el proceso constituyente, el cambio en la constitución trae alguna incertidumbre muy grande que haga que alguna empresa invierta un poco. En general hay dos temas. Uno es eh, evidencia más anecdótica, por decirlo de alguna forma. Empresas grandes no han manifestado, lo que por lo menos se ve en la prensa, aprensiones muy grandes respecto a lo que vaya a hacer con el proceso constituyente. Eh, en general, eso puede ser. Estudios que hayan mostrado eso, hay alguna evidencia, es difícil hacer estudios causales, como nos gusta a nosotros en economía, respecto a cuál es el efecto
efecto de los cambios constitucionales, más el proceso constituyente es una forma de hacer el cambio constitucional. Eh, y ahí hay, hasta donde yo entiendo, si hay efectos, los efectos son o muy pequeños o cero, eh, pero la lógica que yo entiendo del proceso constituyente, como yo lo veo desde la economía, es estas nuevas reglas del juego, esta nueva forma de pacto social, es para que la economía sirve, tiene distintas dimensiones, pero es lo que además debería ayudar a que un país crezca más, crezca mejor, eh, que el desarrollo y que el crecimiento llegue a todo el mundo, que efectivamente se logre un desarrollo social, si queremos. Entonces, el proceso constituyente puede generar incertidumbre, sí, cambiar la constitución puede generar incertidumbre, pero la ganancia es tener un nuevo pacto social que finalmente genere un nivel de bienestar mayor. Eso es lo que importa. Si hay un nivel después de este proceso, después de esto, hay un nivel de bienestar mayor en la población, mayor para Chile. Y eso es largo plazo. Entonces hay que mirarlo de lo que ocurre en el largo plazo. Y yo creo que en el largo plazo el proceso constituyente puede lograr eso. Voy a leer varias preguntas, así que hagamos como respuestas un poco más cortas para alcanzar a contestarlas. Ujú. Marcelo Olivares pregunta, dice, desearía consultar si es posible alguna reflexión sobre dónde debería estar el enfoque de la recuperación en vista además de las implicancias de largo plazo. El enfoque de recuperación, el, la evidencia aquí, algo que mencioné es que lo ideal es que no se pierdan empleos, o sea, que no se rompa la relación, el vínculo empleador-trabajador. Eso significa que tiene que haber apoyo a los trabajadores y eventualmente apoyo a las empresas. Y eso hace que el no perder el empleo hace que sea más fácil después recuperarse. Y eso, no sé si es una medida de muy largo plazo, pero si el trabajador pierde el empleo, le va a costar, tiene que pasar por todo un proceso de búsqueda de empleo, de encontrar este empleo. La empresa que desaparece, ese restaurante que ya no funciona, también tiene que pasar por un proceso de reconversión y eso es más lento. Entonces, lo ideal es tratar de no romper esos vínculos. Eh, como el primer orden de las políticas. Estoy en... Lola pregunta, yo tengo una pregunta bastante puntual. ¿Qué medidas serían deseables para el empleo en el sector agroalimentario? ¿Ideas sobre medidas específicas para ese sector? El sector agroalimentario. Eh, no sé si ideas específicas. La idea ahí están las ideas generales. El marco general que yo le acabo de tratar de comunicar es que el principio debería estar para todos los sectores. Eh, el sector agrícola va a tener un problema, ¿ah? El sector exportador, de cómo llegar a otros países, la demanda internacional, esta recesión es global, esta caída va a ser global, entonces va a tener un problema adicional, quizás. El precio del dólar está subiendo, quizás por ahí hay una compensación. Es todo un tema del cierre de fronteras. Ahí, de nuevo, la idea es aquí hay que apoyar. Hay que apoyar financieramente con créditos si es necesario, con repactaciones si es necesario de todos los sectores. Hay sectores que se van a ver quizás más afectados que otros. Eh, el turismo es uno de los sectores que en principio se ve más afectado directamente en el corto plazo y hay que apoyar y el tema es cómo llevar ese apoyo a todos los sectores. Cada sector tiene sus particularidades, pero el punto es apoyar, repactar, subsidiar, eso hay que hacer. Em, tenemos otra. Irina pregunta, me gustaría preguntar qué nos recomienda Esteban a nosotros en nuestro rol de trabajadores y personas que gestionamos nuestras economías familiares durante esta crisis sanitaria. La, bueno, la economía es precisamente el manejo del presupuesto en la familia, ¿no? Aunque nosotros no necesariamente vemos
mucho de eso. Yo creo que aquí ah, hay una suerte, algunos de nosotros tenemos la ventaja, la suerte de seguir recibiendo nuestros ingresos, en algún porcentaje importante por lo menos. Entonces, las personas que siguen recibiendo esos ingresos, deberíamos seguir gastando. Deberíamos tener, digamos, una responsabilidad que recae, por decirlo de alguna forma, no es una obligación muy difícil, pero eh, los trabajadores, las personas que pueden mantener sus ingresos, que tienen eh, eh, se les asegura, el sector público, investigadores como nosotros, eh, tenemos que seguir gastando, tenemos que mantener esto dando vueltas. Ese es el punto, de que el cerrar la economía lo que hace es que se deja de producir, entonces hay que mantener eso andando. Para los trabajadores que no pueden así, bueno, que no tienen esa ventaja, digamos, que tienen que pueden perder su trabajo, que tienen que van a ver reducido significativamente sus salarios, se vienen tiempos difíciles y ahí, bueno, el Estado va a tener que, en algún momento, puede tener que llegar a recurrir a empleos de emergencia, eso puede estar en el horizonte, y hay que estar atento. Por ahora, por eso es importante el rol del Estado, porque es importante que las personas se queden en su hogar, pero para poder quedarse en el hogar hay que tener cierta seguridad económica. Eso es lo que tiene que resolver el Estado hoy en día. Rodrigo Pérez pregunta, hace algunos días la Tercera publicó una editorial señalando que no era el momento de tocar el modelo económico, ya que la pandemia es algo exógeno y que por ende el modelo no sería responsable de sus impactos económicos. Quisiera saber la opinión de Esteban al respecto. Gracias. Mira, lo que ocurre, eh, los impactos de la pandemia dependen del modelo o de alguna forma dependen de cómo esté funcionando el mercado laboral y la economía. Los impactos de la pandemia no están repartidos en forma equitativa en la población. Eh, Hay evidencia de que eso así. Y pasa algo muy interesante también. Los trabajos que ahora se vuelven más importantes no necesariamente son los más mejor pagados. Está la recolección de basura. Es súper importante que eso se siga haciendo. No es el trabajo mejor pagado. El funcionamiento de los supermercados, el que haya reponedores, cajeras, etcétera, eso es esencial hoy en día en la economía. Que existan los supermercados, que llegue la cadena alimenticia, tiene que llegar la comida a los supermercados. Y esos trabajos esenciales, que hoy son esenciales, no son los mejores remunerados. Entonces hay que pensar eso, ¿no? Porque resulta que en la pandemia, cuando uno discute el salario mínimo, discute el salario muchas veces de estos grupos que hoy están siendo son los fundamentales. Entonces ahí hay algo con respecto, por llamarlo así, del modelo. Entonces, eh, yo creo que la pandemia, los efectos de la pandemia, que son heterogéneos, que afectan más a los trabajadores que tienen salarios más bajos. Hay una encuesta de la Universidad de Chile de Ingeniería que muestra cómo los efectos son más grandes para los trabajadores de ingresos más bajos, en términos de la opción de hacer teletrabajo, por ejemplo, o tener que viajar. Entonces, obviamente, los efectos heterogéneos de la pandemia tienen que llevar a pensar, nos van a llevar a pensar a cómo se están haciendo las cosas y cuáles son los trabajos esenciales, cuál es el rol que puede tener el salario mínimo o la retribución que se entrega a trabajos que no se pensaban como tan importantes o relevantes, pero que en este momento sí son los trabajos esenciales. Entonces no estoy de acuerdo en que esto no, el modelo no, con la forma en que funciona la economía hoy en día en Chile, no tenga importancia. Tiene mucha importancia porque los efectos de la pandemia no son homogéneos, son muy heterogéneos. Vamos a leer las últimas en honor al tiempo. Andrei Guajardo escribe, pensando en los nuevos egresados de institutos de educación superior que tenían esperado incorporarse al mundo laboral, ¿cuáles consecuencias de corto o largo plazo podrían esperar como efecto de estas lagunas laborales con la transición en universidad a primer trabajo? Es un problema, efectivamente, para las personas que estaban justo sabiendo trabajar, el que su primer trabajo probablemente va a tomar más tiempo que el normal.
Eh, Ocurre que muchas veces quienes están en esta situación sigan estudiando. Obviamente esa no es una opción para todo el mundo, pero hay algo en procesos, en recesiones anteriores, en los cuales existe de alguna forma esa estrategia de no entrar al mercado laboral porque se sabe que va a ser difícil y buscar seguir estudiando o de alguna forma buscar un camino distinto. Pero es un problema, hay efectos también para los egresados que querían buscar trabajo. Hay efectos para todos, pero el demorar en encontrar un trabajo, el demorar que el trabajo sea el link empleador-empleado sea de mejor calidad, por decirlo de alguna forma, va a tener un efecto que probablemente va a ser eh, de muy largo plazo. Y ahí hay que eventualmente, o sea, dar una vuelta a pensar cómo ayudar después a esos jóvenes que están entrando al mercado laboral, que deberían entrar ahora al mercado laboral. Eso. Voy a leer la última, aunque hay varias preguntas más. Nicole Carpentier escribe: Hola Constanza, una pregunta. ¿Cómo se ve comprometida la capacidad del país de responder a las demandas sociales reveladas en el estallido social que implican aumento del gasto permanente? Saliendo de la crisis del COVID, que implicaría gasto de los ahorros que teníamos acumulados, considerando que hace tiempo que estamos acumulando déficit, y también una disminución en los ingresos fiscales. ¿Cómo se ve en el escenario futuro? Es un tema que eh, va a ser complejo. Yo lo veo como complejo. Por ejemplo, el tema de la reducción de horas que se estaba discutiendo. Eh, con un desempleo con el que vamos a llegar, ¿cómo se puede implementar una reducción de horas en esta nueva realidad? Es obviamente mucho más difícil que hace 6 meses. Eh, cómo se puede financiar, todo lo que las reformas que se estaban peleando son mucho más difíciles de implementar. Quizás algunas son poco más fáciles. Eh, eh, Salud, hay algo que se puede hacer que no implique necesariamente un cambio de diseño, más que que un aumento en gasto. Pero hay reformas que probablemente van a ser más complicadas y quizás menos recomendables de implementar saliendo inmediatamente de la pandemia. eh, Sumarle a la pandemia, sumarle al desempleo, eh, jornadas laborales más cortas, salarios mínimos más altos y mayor cotización para la AFP, puede hacer la recuperación más lenta. Pero ¿cómo evitar eso? ¿Cómo hacer que eso no ocurra o que ocurra en menor medida? Es que hay que gastar hoy en día y hay que subsidiar hoy en día. Esa es la única forma no la principal forma en que esto puede funcionar. Y que esto dado que me voy a tener que endeudar como país, como familia, inevitablemente hoy en día, eh, va a haber que postergar ciertos gastos. Eso es como inevitable, es como de la economía doméstica casi. Y eso, cuánto vaya que hacer eso va a depender de cuál va a ser cuánto se esté gastando finalmente, cuánto dure esta situación que no sabemos. Eh, y eso hay que evaluarlo en su momento, cuando podamos salir o normalizar esta situación. Muchas gracias, Esteban. Lamentamos no poder contestar a todas las preguntas que hay porque hay 3 nuevas. Mm, Queremos darte muchas gracias por contestar a las no. preguntas, por participar de esta sesión. Subiremos este video al YouTube de COES en los próximos días y queremos aprovechar de dejar los invitados a la próxima sesión, que será sobre el teletrabajo, y presentará a Francisca Gutiérrez. Ella es socióloga, es investigadora del COES y es directora del Observatorio de Huelgas Laborales del COES. Y esto será el próximo jueves a las 5:30 también. Aquí les estamos compartiendo en pantalla la programación de las entrevistas de abril,
El 16 sería la que les comentaba de teletrabajo y precariedad laboral. Luego viene Ignacio Madero y Fabián Duarte con crisis de los sistemas de salud y desafíos en los estados de bienestar. Y últimamente tenemos educación en tiempos de coronavirus. Esos serían por el mes de abril. Así que muchas gracias y estamos viéndonos en una próxima sesión. Muchas gracias, Esteban. Gracias también a ustedes por la invitación y gracias por las preguntas. Fue muy interesante.